El interactivo de mayor calidad de la radio por Palma 90. Acción Mañanera. Como era tema desde hace ya meses incluso, de que el Poder Ejecutivo había hablado, había establecido de que en esas horas de reformas estaba presente una reforma que, si bien es cierto, desde hace muchas décadas debió realizarse, no menos cierto es que el pandero le ha tocado al señor presidente Luis Abinader tener que echarse esa responsabilidad, que eso tiene más allá de un coste meramente institucional, un coste hasta estrictamente político. Quizás el peor y el mayor de los precios que el presidente de la República va a pagar por esto es el coste político. Miren, para nadie es un secreto de que el Estado dominicano, desde hace muchísimos años, desde hace varias décadas, se ha convertido en el principal empleador en la República Dominicana. Y los países subdesarrollados, si bien es cierto, este tipo de comportamiento es el que más se pronuncia, no menos cierto es que el caso de República Dominicana, que es un país que va en vía al desarrollo, debe ir más centrándose a aquella parte de esos países que en vía de desarrollo precisamente lo que dan las facilidades para que para descongestionar la nómina pública y poner al ciudadano, en palabras llanas, a que pueda volar por sí solo, que pueda construir su propio futuro, no necesariamente desde el Estado, desde una posición pública. Sin embargo, aún queda muy arraigada en la sociedad dominicana que el accionar político, todo el que se involucra en la política, la finalidad es precisamente llegar a ocupar una posición dentro de la estructura del Estado. Esta reforma, que si bien es cierto, hemos escuchado desde hace muchos años, reformas tributarias, reformas constitucionales, reformas de normativas procesales, legales, reformas de sectores, sector salud, sector educación. Constantemente esa ola de reformas no ha sido una excepción en ninguno de los gobiernos. Sin embargo, la reforma al Estado era una reforma que nadie quiso, nadie ha querido pagar ese precio precisamente por cosas que ya he puntualizado. El presidente hace el anuncio de reducción de la nómina pública, incluso habla de frizar la nómina, congelar la nómina, y a preguntas de periodistas incluso establece el propio presidente de que en esa eliminación de instituciones que se va a producir, en esa fusión de instituciones, eliminación y fusión, el presidente en términos de empleomanía lo ubicó en el siguiente contexto. Lo primero, los empleados, los técnicos empleados calificados que están en instituciones públicas, si bien es cierto, esas instituciones pudiesen desaparecer, esas en las que ellos están, pasarían en ese proceso de fusión o en el proceso de eliminación a otras instituciones. En el caso de aquellos que tienen muchísimos años en una institución, pues se gestionaría una pensión y pues en un tercer plano, desvinculación
en algunos casos. Esto evidentemente llama muchísimo la atención porque muchos empleados se preguntan ¿y en qué condición estaría yo? O sea, ¿en qué posición de esas citadas por el presidente, en esa descripción que hace, yo pudiese quedar? Y eso ha generado en el sector público, en el sector empleomanía del sector público, cierto pánico desde el anuncio del presidente. Y yo sí creo fielmente de que hay instituciones que necesariamente deben desaparecer. Por ejemplo, ya carece de sentido el hecho de que nosotros tengamos una institución que se llame el IAD. Carece de sentido que nosotros tengamos una institución que se llame el CEA, Consejo Estatal del Azúcar. Pero también carece de sentido que todos los rubros en este país tienen un instituto. El INUVA, el Instituto del Mango, el Instituto, todos los rubros prácticamente. ¿Qué sentido tiene tener para cada rubro un organismo que más que cualquier cosa simplemente lo que tiene es una carga nominal? Yo entiendo, lo veo justo, de la eliminación de esas instituciones. Sin embargo, la responsabilidad debe asumirla el Ministerio de Agricultura, que se supone es el ministerio que debe asumir toda esta responsabilidad en el tema agrario, por ejemplo, de manera específica. ¿Qué sentido tiene la Liga Municipal Dominicana ya? Ya no tiene sentido. Dame el sentido del correo. ¿Quién envía cosas por correo? ¿Tú me entiendes? Ya hay instituciones que no tienen, que carecen de sentido su existencia. En el caso del CEA, doctor, lo que se ha convertido eso ahí es para un grupo de invasores poder llegar ahí y cogerse a la tierra del Estado. Triste y lamentablemente, lo digo con toda responsabilidad. También el IAD, esos asentamientos agrarios que el ministerio los hace. El Ministerio de Salud, de Agricultura los hace. ¿Por qué razón entonces no puede el mismo ministerio hacerse cargo de la función que desempeña el IAD? Pero de igual forma, en el sector salud, ¿por qué nosotros tenemos que tener un Servicio Nacional de Salud que no está contemplado, de hecho, en la reforma? Y el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud ha quedado totalmente relegado. Ahora la responsabilidad financiera, la responsabilidad operativa la tiene el servicio y el ministerio simplemente maneja estadística. Entonces, esas son cosas que uno entiende y asume que sí, en este proceso de reforma se debe tratar de hacer todo lo posible para que eso se pueda ajustar, pero de igual forma. Y donde yo tengo un cierto nivel de, si se pudiese decir hasta de oposición, es con relación a la fusión entre el Ministerio de Educación Superior y el Ministerio de Educación. Y eso lo digo, doctor, por algo simple, breve y sencillo. El Ministerio de Educación, nosotros desde hace muchos años hemos tenido la situación de que ha sido un ministerio que se ha manejado con muchas dificultades, muchos ataques inclusive, al punto de que en los niveles de medición que se hacen en el país de la educación preuniversitaria, nos encontramos con la difícil situación de que esos niveles de educativos en el país, por debajo, en comparación con lo que es América Latina y lo que es el continente americano incluso, está muy por debajo de la media. Entonces, eso es algo que el presidente y la comisión debe observar, pero más aún, doctor, mi pregunta es, ¿quién va a dirigir ese proceso de transición? ¿Ángel Hernández? No puede ser Ángel Hernández, porque Ángel Hernández tiene intereses de por medio, ese es el dueño de una universidad, y el Ministerio de Educación Superior
¿qué es lo que hace? Regula la educación universitaria, por lo que una persona que tiene tantos intereses involucrados no puede ser parte de ese proceso de transformación, de unificación de los ministerios de educación. El reto del presidente, vuelvo y digo, es fuerte en este sentido y sobre todo porque esto, más que cualquier otra cosa, tiene un coste político que el presidente va a tener que asumir con mucha gallardía.